Bienvenido, bienvenida. Si tienes cierta edad y tienes un poquito de miedo a las caídas, pues este vídeo es para ti. ¿Por qué? Porque vamos a ver ejercicios para prevenir las caídas en el adulto mayor. Y es verdad que es muy común, pero vamos a tratarlo de dos maneras diferentes. Una, haciendo actividades para evitar las caídas, y dos, haciendo actividades para perderle miedo al suelo y estar preparado y saber caer. ¿Sí? Son dos abordajes diferentes. Uno prevenir y otro saber cómo caer en caso de que sucediese. Y he invitado a mi madre Susana para que nos ayude y vamos a mostrarte 4 ejercicios. Como caminar mejor para no arrastrar los pies, que es uno de los motivos principales por los que la gente se cae. También, como verás, lo estoy empujando, entonces saber cómo reaccionar cuando uno se desequilibra. También aquí vemos como que parece que se desmayó, no se desmayó, simplemente estamos practicando el cómo caernos de manera lenta, de manera controlada. Y por último aquí ya la maté del todo, ya está en el suelo, no vas a ver cómo aprender a derretirnos para que la caída sea lo menos brusca posible y que haya el menor daño posible, ¿vale? Así que en los siguientes minutitos, ejercicios para prevenir caídas en el adulto mayor, exactamente en 6 minutos 30 te lo vamos a contar, pero antes no te olvides de suscribirte al canal para recibir más vídeos como este interesantes. Así que vamos, que con Susana te vamos a contar cómo prevenir caídas en el adulto mayor. Bueno, pues aquí estamos con Susana, mi madre, que nos va a ayudar a entender esto de evitar caídas por un lado, pero por otro lado también saber caer, porque a veces perder el miedo al suelo también ayuda a, si me caigo, bueno, pues ¿qué hago en ese momento? Vamos a empezar por lo más importante y lo más sencillo, que es que pues dejemos de arrastrar los pies. A veces el arrastrar los pies facilita las posibles caídas. Así que muy sencillo, vamos a simplemente aprender, ¿vale? Vamos con un plano largo, a aprender a subir la pierna, ¿vale? A crear espacio entre tu pierna y el suelo y caminar en diferentes direcciones simplemente creando espacio. Obviamente no es que hay que caminar así por la vida, no, no, para nada, pero sí aprender a hacerlo cuando uno lo necesite, ¿sí? ¿Para qué? Pues por ejemplo, por si vas por la calle y te encuentras un obstáculo, pues que no tengas ningún problema en pasarlo de un lado al otro. Eso es, pasamos de un lado al otro, pues que eso sea fácil para ti, ¿vale? Entonces, primer ejercicio, levantar los pies mientras caminas como ejercicio. Segundo ejercicio muy importante. Mira, a veces que puede ocurrir que alguien o algo te desequilibre. Entonces, ¿qué suele ocurrir muchas veces? Que cuando sentimos desequilibrio nos ponemos tensos y ahí es cuando viene la caída. ¿Qué hay que hacer cuando uno le desequilibran? Pues ahora lo vamos a hacer con ella, es sacar la pierna, aprender a sacar la pierna rápido para equilibrarse. Entonces yo voy a fastidiar aquí a mi mamá y lo que voy a hacer es empujarla y que ella saque la pierna rápido para no caerse, ¿vale? Ahí, por ejemplo, o hacia adelante. Ese trabajo rápido de velocidad. Para un lado y para el otro. A ver la otra pierna. ¿Sí? Es decir, yo la empujo y ella rápidamente tiene que practicar sacar la pierna. Ese trabajo de velocidad al sacar la pierna o esa falta de velocidad es a veces lo que nos produce las posibles caídas, ¿vale? Así que practica, aunque no tengas a alguien que te empuje, practica tú solito, tú solita, la salida rápida. Vamos a ir rápido a un lado, rápido al otro, incluso para atrás. A ver, vamos rápido para atrás. Eso es, rápido para un lado. Eso puede ayudar a que si tengo que reaccionar, pues no me caiga. Ok, ahora viene algo un poco raro, ¿sí? No es que sirva para evitar caídas, sino ¿qué pasa si me caigo? ¿Sí? Perderle miedo al suelo o incluso saber cómo caer puede ayudarte mucho a evitar problemas mayores. Así que vamos a ir al suelo, vamos a sentarnos en el suelo, vamos a amigarnos con el suelo, esto es lo primero, ¿sí? Vamos a amigar con el suelo y vamos a aprender a, digamos, caer de una forma que evitemos o disminuyamos daños mayores, ¿vale? Que eso es muy importante. Entonces, simplemente vamos a aprender a caer sin hacernos daño. Y entonces, pues por ejemplo, vamos a hacer bolita. Yo la empujo y que se haga bolita. Eso es. Y arriba de nuevo.
O sea, la idea es no frenar el movimiento, no querer apoyar la mano y clavarse, sino hacerse bolita y seguir la caída. Entonces yo la empujo y ahí está, se hace bolita y no se frena de golpe. ¿Para qué esto? Porque vamos a practicarlo desde arriba, o sea, desde estar de pie, como derretirse, como relajarse y rodar. Suele pasar mucho que cuando me siento que me voy a caer, me pongo duro y la caída es mucho peor, ¿vale? Así que vamos arriba. Ahí está. Muy bien. Entonces, es un poco raro lo que vamos a hacer, pero bueno, la idea es que, imagínense que ya se cae, ¿vale? Y lo que quiero es que en vez de que se ponga dura y ponga la mano para sujetarse, que seguro que va a haber problemas si a la caída, al revés, busquemos aprender a derretirnos y caer. Pero primero, para que lo hagas en tu casa, vamos a hacerlo con una silla, ¿sí? Para que lo hagas tú en tu casa, vamos a hacerlo con una silla, ¿sí? Vamos a hacerlo desde la silla, que no lo hemos practicado antes. Imaginamos que me caigo desde la silla, ¿sí? Entonces, a ver cómo nos derretiríamos y acabaríamos dando... ¡Eso! Ahí está. Muy bien, murió mi madre. Vale, muy bien, arriba, una más, vamos a sentarnos. Vale, perfecto. ¿Se entiende la idea? O sea, la idea es aprender a ir hacia el suelo de manera cómoda y acabar rodando de alguna manera. Eso es. Aunque parezca raro, esto va a evitar problemas mayores. Última, para que tampoco nos matemos aquí, que va a ser desde de pie, ¿vale? Pues lo hacemos una vez para que tampoco mi pobre madre se canse tanto, pero sería derretirse, ¿vale? Y rodar. Recuerda que no es para que te caigas, sino que si te caes, que sepas cómo caer. Último derretimiento. Y nos derretimos y rodamos. Muy bien, por favor, un aplauso. ¿Vale? Perfecto. Bueno, pues yo creo que con esto queda claro las cosas que podemos hacer para evitar caídas por un lado, que era lo de subir las piernas y lo de sacar rápido para un costado, para atrás, para adelante y por otro lado desde sentado para empezar a practicar, rodar y desde de pie. Por supuesto, te recomiendo que hagas esto si estás solo o sola con una colchoneta, un colchón, hacerlo en el césped, por supuesto empezar por lugares muy cómodos, con ayuda de tu profesional de salud y movimiento para que te guíe, pero con esto cuidado, que nadie malinterprete, no estoy diciendo que haya que caerse, sino que parte de prepararse la caída es saber cómo caer, ¿de acuerdo? Así que un poquito para no caerse y un poquito para aprender a caer. Así que muchas gracias, un aplauso para Susana. Bravo. Y con esto terminamos. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.